Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. A ver, ¿quiénes estáis por ahí? Grace, buenos días. María José, Roberto. Bueno, los primeros de la mañana. Sara, Manuel, María del Mar Torrecillas, Laurita, Mar. Bueno, ya estamos unos cuantos para comenzar hoy. Buenos días a todos de nuevo. Hoy tenemos que hablar de los factores de crecimiento epidérmico. Durante muchas clases hemos nombrado principios activos diferentes. Siempre nos hemos basado en las vitaminas, los aminoácidos, el ácido hialurónico, incluso ácidos exfoliantes. Es decir, hemos dado ya un repaso al diccionario cosmético de principios activos, pero nunca habíamos hablado de los factores de crecimiento epidérmico. Estas sustancias básicamente son citoquinas, son proteínas. Esto se utiliza muchísimo en el campo dermatológico. Seguro que muchos de vosotros habéis oído en alguna ocasión que tras procesos cicatriciales o procesos degenerativos de la piel, en el campo dermatológico se recomiendan unos parches, esos parches con factores de crecimiento epidérmico. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Bueno, estas sustancias, por supuesto, aunque estamos hablando de proteínas que en sus estudios se han extraído básicamente del tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético es la médula de los huesos, ¿de acuerdo? Todos los estudios sobre los factores de crecimiento se han hecho sobre esta estructura orgánica humana, pero sí es cierto que esto no es algo que nosotros podamos aplicar directamente. ¿Por qué? Porque las extracciones que se hacen a nivel general en farmacología y en cosmetología siempre es a partir de plantas. Son síntesis que se crean en laboratorio, pero es para poneros un poco en la situación de cómo actúan estos agentes, estas sustancias a nivel celular sobre nuestra piel. Parten de esas investigaciones, parten de las investigaciones del tejido hematopoyético de los huesos, aunque la síntesis que nosotros utilizamos dentro del mercado de la cosmética y dentro de la farmacología siempre es a través de extractos de plantas que imitan estas funciones. Entonces, se reconocen como factores de crecimiento epidérmico a todas aquellas sustancias que estimulan la producción de nuevas células. Estas células pueden ser las epiteliales, por supuesto. El tejido epidérmico es un tejido epitelial estratificado. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya también hemos hablado un montón de veces de esta capa de piel constituida por 4 capas, desde la más profunda, que es la basal o germinativa, donde están esas células madre que van regenerando por mitosis, generan nuevas células hijas y van ascendiendo hasta la capa córnea. La función de esta capa de piel o este estrato de piel es crear un proceso de queratinización completo, que haya un endurecimiento para que haya una defensa en la superficie de la piel. Esta es la capa que realmente más sufre ante los agentes externos y sobre todo ante las dermatitis, las dermatosis, la psoriasis. Todo esto, la deshidratación, es que fijaos, todos los tratamientos se basan en el estímulo y en el mantenimiento de estas 4 capas. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque de estos productos que vamos a hablar hoy están destinados a todo tipo de pieles, incluso las pieles más sensibles.
Esta época del año es la época de la renovación, es la época de la regeneración. Lo hemos comentado ya, hemos hablado de los retinoles. Pero ojo, tenemos que unificar y tenemos que alternar estos tratamientos en función de las características de cada piel. Cuando las pieles vienen muy erosionadas, cuando estas pieles han sufrido mucho o incluso por tratamientos estéticos, como podría decir, los peelings químicos dermatológicos, ¿no? Que son peelings que afinan muchísimo la superficie de la piel, estimular y engrosar esa piel a través de sustancias como el glicólico y el retinol no es lo más adecuado. Muchas veces estos dos términos se confunden. ¿Por qué? Porque el retinol, claro que produce células nuevas, pero a fuerza de ir como chinchando en la capa basal. No a través de sustancias que estimulen esa producción de células nuevas, pero que también aporten los macrófagos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Estas células necesitan esa colaboración. ¿Para qué? Para que nazcan muchísimo más fuertes, con una membrana celular muchísimo más resistente y que redensifiquen la capa superficial, que es desde la granulosa hasta la capa córnea. Esto es lo que vamos a hacer con los factores de crecimiento epidérmico. Por eso es importante que conozcáis esas dos versiones de regeneración. Las que hemos ya comentado con los retinoles, los glicólicos y por supuesto las de los factores de crecimiento epidérmico. Cuando la piel está muy lesionada, va a ser mucho más interesante trabajar con estas sustancias. Especialmente hay tres citoquinas, factores de crecimiento y proteínas que se utilizan en estos cosméticos, que son las ECF, las GMCSF, vienen con siglas, y las TCF-beta. Estas tres citoquinas, la primera es proteína, la segunda citoquina y la segunda es el factor de crecimiento transformante, digámoslo así, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. El conjunto de estas tres generan una piel súper densa, súper firme y súper gruesa. Gruesa desde el punto de vista epidérmico, para defendernos correctamente hacia el exterior. ¿En qué tratamientos vamos a poder incluir este tipo de cosmética? Pues bueno, hemos hablado también mucho de las microperforaciones. Cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento de microperforaciones, esas pequeñas, esas microlesiones que estamos haciendo durante el proceso del tratamiento, es muy interesante aplicar cosmética con altos niveles de ácido hialurónico para evitar esa descamación superficial. Hay mucha gente que me comenta, es bueno que durante los tratamientos se vea esa descamación. No es bueno. Esto lo tenéis que tener también muy en cuenta. La descamación en los tratamientos regeneradores va a aparecer siempre, pero es de suma importancia mantener esa piel bien conectada. Entonces, aparece la descamación, pero de forma progresiva y con un grado de hidratación muy elevado. Cuando nosotros vemos esa descamación, es que hemos perdido parte de esas citoquinas y esa retención de agua. Entonces, la piel está en ese momento en mal estado. La piel está con muchos problemas para defenderse. Entonces, durante los tratamientos muy intensivos con las microperforaciones, vamos a trabajar siempre durante ese periodo de tiempo con líneas muy hidratantes de ácido hialurónico. Pero en el momento que terminamos de hacer el tratamiento en cabina, que son esas
6, 8 semanas, por ejemplo, donde hemos tenido que mantener los grados de hidratación muy elevados, a partir de ahí sería muy interesante recomendar la línea de factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una piel muy hidratada, una piel que hemos estimulado de acción mecánica por las microperforaciones, y ahora vamos a colaborar a que eso continúe durante un periodo de tiempo más largo. Esto lo vamos a hacer con los factores de crecimiento epidérmico. ¿En qué momento también podemos fusionar esta línea? Cuando hacemos otro tipo de tratamientos en cabina. Pues por ejemplo las radiofrecuencias. ¿Cómo es la inducción de las radiofrecuencias ante el envejecimiento? Bueno, pues a través de una hipertermia de la piel conseguimos estimular esos procesos de la síntesis de colágeno natural. Pero no nos tenemos que olvidar de la epidermis. En el caso de la radiofrecuencia es un tratamiento puramente dérmico. Por esa hipertermia, la epidermis sufre muchísima deshidratación y esa degeneración progresiva de las grasas naturales. Pues durante el tratamiento de radiofrecuencia es muy interesante recomendar factores de crecimiento epidérmico. Es la línea que más adecuada va a ir después de los tratamientos o durante los tratamientos de radiofrecuencia. Vamos a tener varias funciones con estos principios activos. Por supuesto, aumentar muchísimo la hidratación. El segundo agente, aumentar la densidad de la epidermis a través de los factores de crecimiento epidérmico. Y por supuesto el 3 efecto sería el de aumentar las defensas naturales. Las defensas no nos acordamos mucho siempre en los tratamientos, entonces son fundamentales estimular esos macrófagos, esos linfocitos que nos van a ayudar a que la piel esté resistente y que se defienda ante el exterior. De ahí que sea una piel hoy vengo un poco espesa después del fin de semana, largo. De ahí que sea una línea específica para pieles que están muy erosionadas, que son muy sensibles o que son muy reactivas. Especialmente todas esas rosáceas, dermatitis, que cada vez encontramos más. Yo creo que este último año ha sido el año donde más preguntas sobre el tratamiento de estas pieles me habéis realizado. Y es muy característico de afinarse, perder sus funciones naturales y sobre todo las funciones de defensa. La línea con factores de crecimiento epidérmico nos van a completar estas tres funciones. La podríamos utilizar también en el protocolo de cabina perfectamente. Ahora os voy a mostrar cuántos productos tiene la línea. Lo podríamos hacer perfectamente, aunque es una línea muy enfocada al tratamiento venta público. Yo la tengo en la cabina, pero donde mejor funciona es en el día a día. Muchas veces si hacemos tratamientos en salón donde aplicamos un cóctel muy interesante con aparatología, hacemos un tratamiento muy potente en una sesión, pero si el cliente no llega ese seguimiento diariamente, al final el 100% de los resultados no los conseguimos. Esto lo tenemos también que tener muy en cuenta para transmitirle al propio cliente. El seguimiento en casa es fundamental. Siempre digo que es el 50% del resultado. Entonces, para tener el 100% necesitamos el tratamiento de cabina, que es ese inductor, esos tratamientos más técnicos de los que hemos hablado. Podríamos aplicar con esos tratamientos técnicos esta línea de cosmética para que el cliente tenga el primer contacto con el producto, que realmente tiene unas bondades fantásticas respecto a aroma, texturas. Ahí vamos a tener el primer contacto en el centro de belleza, pero sí es verdad que como mejor funciona es en el seguimiento día a día, en la aplicación
constante de los factores de crecimiento epidérmico. Lo podríais recomendar también, incluso, ahora os voy a mostrar cada uno de los productos, pero iría muy bien, he recomendado en 3 casos este serum y ha funcionado perfectamente en los tratamientos post-acné, cuando ya solamente nos quedan esas marcas vasculares, enrojecidas, donde la piel está muy debilitada porque ha habido una lesión. Por supuesto, este acné tiene que estar ya controlado. Hemos tenido que pasar toda la fase esa del proceso infeccioso, y cuando nos quedan esas pequeñas secuelas, esas marcas enrojecidas que aún tardan muchísimo tiempo en quitarse, vamos a trabajar con estos principios activos y hay una mejoría muy rápida en la regeneración. Bueno, os muestro la línea. La línea es la línea de MyStar, es la línea Optimal Renewal. ¿Por qué? Porque es lo más óptimo para renovar la piel sin tener un efecto irritativo. No vamos a tener ese efecto de estimular el riego sanguíneo. Vamos directamente sobre los factores de crecimiento epidérmico. Como os voy a volver a repetir las siglas de los 3 factores de crecimiento epidérmico que se utilizan, es el ECF, el GMCSF y el TCF beta bloqueante. ¿Vale? Estas 3 sustancias activas son las que van a crear ese efecto de regeneración. Bueno, partimos en principio de un limpiador y además en formato venta público. Este les recomendaré siempre para mantenimiento en casa, ¿vale? Es un agua micelar muy suave. Aquí voy a hacer una pequeña objeción porque hay mucha gente que me dice: ¿qué opinas sobre cómo se están utilizando las aguas micelares? A ver, las aguas micelares son fantásticos limpiadores. Las micelas son unas pequeñas esferas que tienen una capacidad lipófila muy elevada, es decir, absorben mucho las grasas. Como limpiador es perfecto para retirar grasas naturales de la propia piel y liberarla, grasas aplicadas pues, de la cosmética que hay siempre un resto que se queda en superficie, o incluso del maquillaje, ¿vale? Pero siempre hay que aclarar las aguas micelares. Lo que no se puede hacer es lo que hacen muchas jovencitas que están mal informadas, porque al final se cogen el producto de una vitrina de supermercado, una estantería, y lo utilizan un poco, qué bien retira el maquillaje. Claro, son limpiadores, desengrasantes, pero esas grasas tienen que pasar al agua. Entonces hay que aclararse la piel, porque si no sería como ducharnos o como limpiar algo en nuestra cocina y no aclararlo, secarlo con toda esa fase espumante o esa fase lipófila. Las micelas, sin hacer grandes propagaciones de espuma, bueno, pues tienen esa capacidad de atraer acción lipófila, absorber todas las grasas, pero luego tendremos que aclararnos correctamente después de su aplicación. Entonces, es un producto suave, es un producto que va a mantener el grado de hidratación de la piel sin deshidratarla en exceso. Está adaptado a todo tipo de pieles e incluso las pieles más sensibles. Tenemos un exfoliante que viene en polvo. Bien, es este el formato. Uno de los principios activos que lleva es el ácido siquímico. El ácido siquímico está extraído de una planta que se llama Shikimi, es una planta japonesa y tiene poderes enzimáticos sobre las estructuras córneas. Fijaos, hemos hablado también en algunos casos de las enzimas. Hasta ahora en los exfoliantes enzimáticos lo que más se utiliza es la papaína, que es una sustancia que desconecta bien los corneocitos. Bueno, pues el ácido siquímico es un ácido muchísimo más poderoso,
renueva mucho más la capa córnea, pero sin crear ningún tipo de irritación. En este caso, el producto viene en polvo, más se reactiva con agua. Entonces, directamente ponemos una dosis de la cantidad que queramos trabajar, ponemos unas gotas de agua, vamos emulsionando y sale como una ligera espumita. Esa espuma la vamos a aplicar sobre el rostro y la vamos a masajear de forma minuciosa. No es un scrub, ¿de acuerdo? Es una espumita. Entonces vamos a trabajarla de forma minuciosa para que realmente entre bien en esa capa córnea. Lo dejaremos actuar un par de minutos y lo retiramos con agua. Tendremos una exfoliación perfecta, incluso en las pieles más sensibles o en las pieles más deshidratadas. ¿Podríamos recomendar este producto para mantenimiento en casa? Bueno, pues en aquellas clientas que tienen esas pieles tan engrosadas, que no se hacen prácticamente ningún tratamiento, pero que vienen de forma eventual a nuestro centro y que en un momento dado, bueno, pues les apetece hacerse algo de seguimiento en casa, sería recomendado. Para las clientas que nosotras trabajamos con el tratamiento de seguimiento en cabina, no les recomendaríamos esta exfoliación complementaria, pero sí para aquellas pues, que nos vienen siempre por norma cada 4 o 5 semanas, ¿no? Pues este momento sería muy interesante. Vamos a hacerte una buena renovación, vamos a trabajar un tiempo, te vas a aplicar una vez a la semana el producto en casa, el exfoliante, le explicamos cómo se lo trabaje, que se lo aclare con abundante agua y que luego continúe con la línea de tratamiento, ¿vale? Acordaos, ácido shiquímico. Es un ácido muy exfoliante, pero a modo enzimático. No estimula la producción de corneocitos. Hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos unos ampollas, unos viales con los 3 factores de crecimiento epidérmico. Estos viales son como una pequeña emulsión, que me caigo de la silla, son como una ligera emulsión y nos va a permitir dar un poco de masaje. No lo debéis de trabajar con aparatología. Esto también tenerlo en cuenta, que hay muchas cuando tenemos las multiterapias o tenemos las galvánicas, ¿no? Cuando me dicen, este producto se puede trabajar con aparatología. A ver, vamos a diferenciar entre los aparatos, por supuesto, todos aquellos que requieran temperatura, las diatermias, las hipertermias, no, porque va a desestabilizar los factores de crecimiento epidérmico. Y luego, como emulsión, no es un producto preparado para las mesoterapias virtuales, pero es un producto que tiene gran miscibilidad con la capa córnea y está creado para que realmente tenga esa capacidad de penetración y haga su función. Yo lo recomiendo siempre de forma manual. Si quisiéramos hacer un tratamiento más completo en la cabina con algo de aparatología, pues sería muy interesante poner los factores de crecimiento epidérmico y aplicar un túnel LED, por ejemplo, en color rojo. Sería ideal. O la fusión del rojo y el verde, que está estimulando la producción de colágeno y está inhibiendo la formación de melanina. Esto lo podéis complementar perfectamente. Podéis poner el túnel o antes de la ampolla o después. ¿Por qué? Porque es un producto que va a quedar en el interior de la piel, no va a dejar ningún resto de color, no va a dejar ningún resto de producto que evite que entre correctamente la radiación de la tecnología LED, ¿vale? Las ampollas. ¿Qué más tenemos? Tenemos crema con factor de crecimiento y serum. Este producto es el mantenimiento en casa perfecto. Por supuesto, para dar masaje en cabina voy a utilizar la crema o podría mezclar con cualquier otra línea. Imaginaos que necesito hacer una técnica de masaje más
larga, de más tiempo, he puesto ya el cóctel de los factores de crecimiento epidérmico, pues a lo mejor podría utilizar una best cream en un momento dado. Ya sabes que yo soy un poco fusionadora de marcas, ¿no? Entonces la best cream de Anubis funciona muy bien para dar masaje y es una crema muy hidronutritiva si tenéis una piel extremadamente seca, pero si tenéis pieles normales con tendencia a la sensibilidad, pieles muy cuidadas, podéis trabajar perfectamente con la Optimal Renovation, que no nos va a permitir tanta técnica de masaje, pero va a complementar correctamente el tratamiento. Y para mantenimiento en casa siempre vamos a recomendar serum mañana y noche y crema. Ambos productos, como actúan muy directamente, esto es algo muy diferente a lo que marcamos en otras líneas, como actúan muy directamente sobre el interior epidérmico, tienen unos pHs muy diferentes a los cosméticos tradicionales que son para quedarse en la superficie. Estos dos productos se pueden aplicar perfectamente en el contorno de los labios y el contorno de los ojos. Vamos a tener esa aplicación de los 3 factores de crecimiento epidérmico a nivel general. Esto, tomar nota porque no ocurre en todas las líneas. Muchas líneas de tratamiento de diferentes marcas nos hacen producto especial para ojos y producto especial para rostro, cuello y escote. Marca de diferencia, siempre lo hemos comentado, esos pHs. Son mucho más ácidos para el resto de la piel y un poquito más cercanos del pH 7, un poquito tirando a esa línea para el contorno de los ojos y de los labios. Todos aquellos productos que intervienen en la actuación interna o que o ampollas que vamos a aplicar con las microperforaciones, muchísimas ampollas que utilizamos que nos dice el fabricante que las podemos utilizar con aparatología, o estos factores de crecimiento que van a tener una actuación a nivel muy interno, se pueden aplicar en el contorno de los ojos y de los labios. Sí es cierto que no nos van a dejar ese resto superficial que nos dejan los productos que tienen pH 5,5. Pero para eso, cuando terminemos, vamos a aplicar un buen factor de protección, una crema con doble grado de hidratación, que es lo que diferencia al producto de tratamiento, que se aplica para que entre en el interior de la piel. Bien, tenemos también la mascarilla. Es una mascarilla de textura en crema, muy ligera, prácticamente es una mascarilla que va a absorberse y va a dejar la piel súper flexible. Hay una forma de complementar el tratamiento en la cabina que es osmotizando este producto. Ya lo hicimos con esta línea en el tratamiento Synergy Leaf. Cuando acordaos que hicimos un directo sobre el reparto de la grasa en el facial, donde utilizábamos esa técnica del Synergy Leaf y fusionábamos la mascarilla, encima aplicábamos una mascarilla alginatos. En cabina también lo vamos a hacer con la línea Optimal Renovation. Vamos a aplicar una dosis sobre rostro, cuello y escote, la dejamos unos minutos para que haya una absorción mientras preparo una mascarilla de alginatos. Y el alginato lo que va a crear, en este caso podríais utilizar, fijaos lo que os digo, alginatos. A mí me encanta el alginato de CV, el Biosatin, porque puedo gestionar la dosis. Entonces, para mí es una de las que más utilizo. Pero el alginato en sí lo que está haciendo es evitando que haya contacto con el oxígeno, no haya nada de evaporación del producto que hemos aplicado como mascarilla tratante, que es la Optimal Renovation, que actúa directamente sobre esos factores de crecimiento epidérmico. Entonces vamos a tener esa refrigeración superficial, ese cierre de vasos sanguíneos, más preservar totalmente el producto y que todo vaya en el interior de la piel, que no nos queden prácticamente restos. Al retirar la mascarilla de alginatos, retirará el pequeño exceso
que nos quede de la Optimal Renuval y no tendremos que pasar para nada el agua. Si no queréis trabajarla así, pues simplemente aplicaréis más cantidad de producto y luego retiráis el exceso. Pero os recomiendo aplicarlo de esta forma porque es muy interesante el resultado. Os haré una demostración práctica del tratamiento para que veáis cómo fusionó las técnicas. Después de retirar la mascarilla, aplicaremos el factor de protección solar, ¿vale? Pero fijaos, es una línea muy corta, es una línea con pocos productos que me sirven tanto para cabina como para mantenimiento en casa y es una línea de máxima efectividad. Entonces, acordaos, factores de crecimiento epidérmico. Siempre que os vengan esas pieles que se quejan, es que soy muy reactiva, todo me molesta, todo... ¿Por qué? Porque están afinadas. Es que he pasado por una dermatitis. O siempre te dicen, es que tengo dermatitis y en ese momento nosotros no estamos viendo la piel erosionada. Sería la línea adecuada. Si la tengo erosionada, la podría recomendar para redensificarla. Si nos llegan personas con muchísimos tratamientos de peeling químicos a nivel médico, donde observan esa sensibilidad, esas rojeces, ese es el momento de utilizar Optimal Renuval. Y por supuesto, cuando nosotros hacemos tratamientos intensivos, tras un tratamiento de radiofrecuencia, tras un tratamiento de microperforaciones o incluso tratamientos de HIFU, donde hay una regeneración interna muy poderosa, pero necesitamos de estos factores de crecimiento epidérmico y aumentar los macrófagos y las células de defensa. Ahí van a participar muy directamente esta línea de MyStar. Acordaos, Optimal Renuval de MyStar. Bueno, vamos a ver las preguntas. El próximo día haremos el tratamiento práctico. A ver las gafas. Además teníamos el otro día un montón de preguntas que quedaron pendientes. A ver, vamos a ver. Luciana, hola, gracias por compartir tus conocimientos. ¿La radiofrecuencia se puede aplicar en abdomen, glúteos, brazos y cara en el mismo día? Estaré atenta a tu respuesta. Mil gracias. Pues Luciana, si estás ahí, te digo, por supuesto que podrás pasar, pero tienes que controlar muy bien los tiempos adaptados a cada área. En una sesión dispones de unos 45 minutos como máximo. No se recomienda pasar más de este tiempo. Entonces, si esos 45 minutos los puedes dividir entre las zonas en las que vas a trabajar, perfecto. Si necesitaras más tiempo, tendrías que hacer otra sesión para otras zonas. Lila León, manchas provocadas por Dermaven. Por favor, ¿qué hacemos? A ver, Lila, esto llevo unas semanas que la mayoría de las preguntas están en torno a este problema. Voy a volver a recordar que todo lo que es hacer muchísima estimulación en la piel a nivel riego sanguíneo no favorece la despigmentación, todo lo contrario. Si esto ya ha ocurrido, que hay un montón de casos y sobre todo en las pieles más oscuras, mucho más que en las pieles más claras, solo y exclusivamente tenemos la opción de utilizar el protocolo despigmentante cosmético. Yo te garantizo que funciona el tratamiento whitening de Anumis. Entonces, simplemente es que utilices el protocolo completo con el Combinate Peel, la Smela 5, el serum de masaje, la mascarilla y la crema protectora. Y por supuesto,
en casa que haga el seguimiento con el rolón sobre la zona de las manchas, en la zona que sea que se hayan provocado, y la emulsión por la noche y luego por la mañana la crema. Si se es constante, va a funcionar. En 8 sesiones vas a notar un cambio brutal y las puedes realizar una vez a la semana. Solo, exclusivamente, el tratamiento cosmético. Me pregunta Carmen Gil Pérez: me encantan tus directos. Muchas gracias, Carmen. En el retinol, después de utilizar Anubis SOS, ¿se puede hacer Dermapen o hay que dejar un tiempo? A ver, depende de cómo haya terminado el tratamiento. Pensad que en esa regeneración que conseguimos con el retinol, entre 28 y 30 días los queratinocitos pasan a la profundidad de la capa córnea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto sería el tiempo adecuado para empezar otro tipo de tratamiento después de haber terminado un tratamiento tan regenerador. Esto no ocurriría con los factores de crecimiento de los que hemos hablado hoy, porque redensifica, pero el retinol afina. Entonces, son en casos diferentes. Yo esperaría de 3 a 4 semanas para empezar con los tratamientos de las microperforaciones. A ver, más preguntas. Natalia Paiva Morales: qué lindo, cuando yo estudié con usted en el año 2004. Natalia, pero bueno, no había bambú ni madera. Gracias por actualizarnos, una vieja alumna de usted en el exterior. Un besazo, Natalia, me alegro mucho de que volvamos a tener contacto y te deseo lo mejor. Una discípula del 2004, bueno, qué cantidad de años. Ariadna Marín, hola, antes que nada, muchas gracias por todo el conocimiento que nos compartes, son maravillosas tus clases. Muchas gracias a ti, Ariadne. Mi pregunta es en el caso de las personas que utilizan retinol de grado médico, ¿cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después podría utilizar el IPL? ¿Lo podría seguir utilizando de antemano? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, en este caso, cuando utilizan retinol por encima del 1%, es lo que tienes que tener en cuenta, saber si estas clientes utilizan ese retinol. Me imagino que les mandan algo más en la primera fase y luego van bajando de concentración con el retinol, porque si no mantendría una piel muy enrojecida y muy sensibilizada de forma constante. Entonces suelen ser preparados fórmulas magistrales que les dan receta para que les preparen en la farmacia. Si está por debajo del 1%, no hay problema, podrías hacerlo tranquilamente, sin ningún tipo de riesgo. Si están por encima del 1%, deberías de esperar. Y siempre 3 meses después de haber terminado el tratamiento. A ver qué más preguntas tenemos por aquí. Grace: en pieles erosionadas, maltratadas, que no se cuidan, dermatitis, etc., como primera línea para ponerlas en forma sería la adecuada y luego más adelante podríamos pasar a estimulaciones más fuertes. Me imagino que te hablas de los factores de crecimiento. Claro, el momento de los factores de crecimiento epidérmico es el mejor cuando la piel está muy maltratada. Ese es el momento de redensificarla, y sobre todo si son clientes que habitualmente no vienen al centro. Esa sería la parte del tratamiento shock ideal. Otra cosa es cuando nosotros hemos hecho ya esos tratamientos de afinar la superficie de la piel, cuando hemos trabajado
las microperforaciones, cuando hemos trabajado los despigmentantes, cuando hemos estimulado la producción de colágeno con la hipertermia de las radiofrecuencias. Entonces, a continuación, lo que tengo que hacer es reforzar. Por eso hemos enlazado estas últimas clases, porque empezamos hablando de manchas. Afinar las manchas, por supuesto vamos a tener un efecto, quitar las manchas, vamos a tener un efecto muy directo sobre afinar la superficie epidérmica. Entonces después va a venir muy bien los factores de crecimiento. Cuando una piel tiene una dermatitis o cuando una piel tiene un problema de rosácea, ya estamos hablando de que hay un problema de delgadez en la piel. Vamos a utilizarla como shock. Después de haber hecho las microperforaciones, vamos a redensificar esa piel. Entonces, del diagnóstico depende que la recomendéis antes o después, pero cuanto más finas, cuanto más sensibles, cuanto más reactivas, por supuesto, va a ser el mejor momento de recomendar Optimal Renovar. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, pues de momento no ha entrado ninguna más. Nos vemos el próximo, hoy ha sido un poquito más cortito, el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a, mira, entra una, que nos da tiempo. Grace me dice, me parece una línea imprescindible. Grace, estás en lo cierto. Tenía muchas ganas de hablaros de estos principios activos. Lo que pasa que había esperado todo el verano porque iba a ser el mejor momento, el momento del otoño, y cuando vienen las pieles más erosionadas también, cuando vienen las pieles que han sufrido todo ese estrés epidérmico creado por los últimos 3 meses del verano. Entonces es muy interesante en esta época del año, pero realmente me estaba resistiendo constantemente cuando hemos hablado de otros tratamientos muy intensivos, porque es necesaria tener esta línea. Esta línea la recomiendo más como esta línea, igual que cuando os hablo de los comodines, ¿no? Es esa línea que la tenemos que tener a modo de botiquín, esa que me va a funcionar perfectamente cuando una piel está súper desequilibrada, muy sensibilizada, cuando una piel viene con problemas, y desde luego en aquellas pieles que las tenemos cuidadas, maravillosas, y que pues va a ser una línea de refuerzo muy adecuada en esta época del año. Tenemos que conocer muy bien cómo funciona cada uno de los principios activos para ir recomendando a nuestros clientes dependiendo de las características, ya no solamente de la piel, sino del momento, de la situación, de la estación. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Estos productos, por ejemplo, no es una línea para trabajar a largo plazo. No es la línea para que mi clienta se haga adicta, que se hace adicta. Tenemos que decirle, no, ahora te voy a dar, vamos a pasar a retinol, o vamos a pasar a caviar, o vamos a pasar a vitaminas. Es decir, tenemos que ir cambiando porque hay necesidades diferentes, y eso lo iremos viendo a medida que va avanzando el año y vamos viendo diferentes tratamientos. Pero acordaos que volvimos del verano con tratamientos de otoño, y desde ese primer vídeo estamos un poco haciendo esos tratamientos que necesitamos en este momento, ¿no? El tema de las manchas, el tema de las arrugas, que ahora vamos a ir más directamente sobre el tema de las arrugas, pero es un combi. Si nosotros quitamos la mancha y afinamos, pues lógicamente vamos a tener también una tendencia al envejecimiento. Pues necesitamos reforzar esas pieles, y con factores de crecimiento epidérmico es lo ideal. De hecho, os he comenzado diciendo que son los 3 factores de crecimiento epidérmico más utilizados en el campo dermatológico, con fines regeneradores a nivel de lesiones, después de un postquirúrgico, después de una lesión, y esto hay que tenerlo en cuenta porque son sustancias que de forma tópica funcionan,
Bien, entonces no las trabajéis ni con los inductores de polaridad, las mesoterapias, ni las trabajéis con las diatermias o hipertermias de las radiofrecuencias para no deteriorarlas. A ver si ha entrado alguna otra. No, no ha entrado ninguna. Como siempre, me alegro muchísimo de estar con vosotros todos los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, un beso y un abrazo muy fuerte para todos y por supuesto para la gente que lo está pasando mal, especialmente ahora los de La Palma, que pobres lo están pasando mal, pero todo nuestro apoyo. Os hago como hilo conductor de todos vosotros. Un besazo muy fuerte, nos vemos el miércoles y haremos un tratamiento práctico para que veáis cómo lo trabajo, con qué técnica de masaje y cómo utilizamos todo el producto el próximo miércoles. Nos vemos a las 9. Y un montón de sorpresas que tengo que deciros el próximo miércoles. Un besazo. Que tengáis una buena semana. Chao. Nos vemos. Hasta luego.